Y vamos a retomar uno de los temas de portada hoy en Telediario Federal, la tensión creciente en Ucrania. Hace instantes hablábamos con un ciudadano británico que nos hacía referencia precisamente a cómo se está viviendo en Europa, cómo está impactando desde lo económico, desde lo social, desde lo militar, desde lo cultural, en esa vivencia reciente de la memoria de muchos, de lo que ha sido pasar por 2 guerras mundiales allí en Europa y de lo que puede significar un conflicto bélico en el que aparecen potencias nucleares como protagonistas. Le seguimos el hilo a este conflicto que tiene al mundo en vilo y nos vamos a poner rápidamente en contacto con un especialista para seguir desentramando aquel escenario y tratar de anticiparnos de alguna manera lo que pueda suceder. Le damos la bienvenida a Mariano Saravia, quien es analista internacional, así lo estamos viendo. Muy buenos días, Mariano, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿cómo están ustedes? Un abrazo para la audiencia también. Mariano, lo primero que queremos consultarte es ¿qué tan cerca estamos de un conflicto bélico? Porque hay una sentencia permanente de algunos medios de comunicación de que Rusia invade, Rusia comienza, Rusia genera y después vemos que en realidad las sanciones vienen por el otro lado. ¿Qué tan cerca se está de que Ucrania, Europa, el mundo puedan ingresar en un conflicto bélico? Mira, Pablo, a mí me parece que por ahora la iniciativa la sigue teniendo Vladimir Putin. Rusia tiene la iniciativa, va moviendo sus fichas en este tablero de ajedrez geopolítico y yo veo por ahora Europa y Estados Unidos reaccionando tardíamente a esas movidas. Por ahora la reacción de Biden y de Europa también ha sido sanciones, que son graves, por supuesto, que afectan la economía y la vida en Rusia, pero viendo y escuchando a Biden decir que ya empezó la invasión, la supuesta invasión de Rusia al territorio ucraniano y sin haber visto una reacción bélica, militar, me parece que, bueno, prima un poco o el miedo o la coherencia para no llegar a ese escenario que dicen ustedes, porque realmente hay que llamar la atención de las televidentes y los televidentes de que una guerra con Rusia como protagonista sería una guerra de características nucleares y eso tendría consecuencias impredecibles, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que durante toda la Guerra Fría nunca se enfrentaron directamente las dos grandes potencias. Así que bueno, esperemos que no pase ahora. ¿Por qué Mariano dice supuesta invasión de Rusia? ¿Cuál es el rol que está cumpliendo Putin allí en ese despliegue en Ucrania? Aquí hay que mencionar 2 aspectos o 2 temas centrales para entender lo que pasa. Por un lado, la disputa entre Rusia y la OTAN, ¿no es cierto? La OTAN, ya lo hemos hablado con ustedes, cuando cayó la Unión Soviética se comprometió a no instalarse en los países de Europa del Este. Nunca cumplió y se siguió instalando. Y ahora ya instalarse en Ucrania sería realmente pasar una línea roja que Rusia no puede admitir. Eso por un lado, pero por otro lado también está la población rusa que habla ruso, que se sienten rusos del este de Ucrania. Eso se había subsanado más o menos con los acuerdos de 2015-2016 que decían vamos a preservar la integridad territorial de Ucrania, pero Ucrania tiene que reconocer y respetar la autonomía de estas 2 repúblicas, Lugansk y Donetsk. En los últimos meses Ucrania no respetó eso, sobre todo porque esa autonomía involucra un derecho de veto que los rusos de Donetsk y de Lugansk podrían usar para que Ucrania no entre a la OTAN. Tensó la cuerda y ahora con el reconocimiento de esas autoproclamadas repúblicas independientes cambia todo, cambia el escenario porque Ucrania ya no estaría atacando a rebeldes prorrusos, sino que está atacando a Rusia directamente, ¿no? Por eso esta semana ha cambiado drásticamente la situación, ¿no? Ahí comienzan a haber en estos coletazos una preocupación especial en las cuestiones económicas.
por lo que implican las sanciones, que al mismo tiempo refieren a enormes inversiones de multimillonarios rusos en los Estados Unidos o en la misma Europa, la implicancia que tiene cualquier restricción al servicio de gas, de combustible, porque depende Europa en gran parte de lo que pueda suministrar Rusia. No resulta tan fácil abordar ese camino, ¿no? No, y sobre todo para Europa, ¿no? Porque me parece que los que pueden llegar a pagar los platos rotos son los europeos. Los que van a sufrir el frío si se corta el gas ruso van a ser los alemanes, los holandeses, los belgas, no van a ser los habitantes de Boston o de Chicago. Entonces, lo que es también interesante es ver cómo se va a ir desarrollando la política exterior y el posicionamiento de las potencias europeas. Emmanuel Macron, por ejemplo, ya acaba de decir que de ninguna manera se va a involucrar en una cuestión militar para defender a Ucrania. Ya hay una diferencia grande que por lo menos lo dice abiertamente. Y después, Pablo, también está la cuestión de los separatismos, que no es menor, ¿no? Claro. Digamos, esta misma situación que se plantea en Lugansk y en Donetsk, en Europa occidental hay un montón de casos de conflictos separatistas, desde los vascos y los catalanes, pasando por Escocia, y a la misma China la pone en una situación incómoda, porque si fuera por la alianza estratégica que tiene con Rusia, tendría que estar apoyando a Putin. Pero no puede apoyarlo porque la misma China tiene varios conflictos separatistas, desde Taiwán, el Tíbet, hasta los uigures en Xinjiang, ¿no? Que es una minoría musulmana. Así que hay muchas aristas desde lo económico, desde lo geopolítico y desde lo militar. Mariano, consultarle, recién estaba referenciando el pronunciamiento, de la comunidad internacional en aquel sector del planeta. ¿Qué pasa acá en América? Recién estaba viendo que en la calle Pou, el presidente de Uruguay, condenó lo que está sucediendo allí en territorio ucraniano. Pero nos preguntamos por el caso argentino, vimos lo que sucedió con los mercados, lo que pasó con los granos, con la soja, con el trigo. Pero ¿qué puede pasar, por ejemplo, en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional? ¿Necesariamente Argentina se tiene que pronunciar? ¿Cómo queda el escenario? Queda mal, queda en una situación delicada. Es muy interesante lo que planteas porque es verdad. Hay países, si hubiéramos estado hablando de la Argentina de Macri, no hay conflicto porque se hubiera alineado directamente con Occidente y con Estados Unidos, en este caso con Ucrania, que es lo que ha hecho la calle Pou, ¿no? Y otros gobiernos. Pero Argentina viene apostando al multilateralismo y el presidente Alberto Fernández acaba de volver de una gira por Rusia y China, donde consiguió, contratos, donde consiguió firma de convenios, etcétera. Y claramente ya deben estar sufriendo presiones cruzadas en el gobierno argentino, por un lado de Moscú y por otro lado de Washington, presionando por la firma del acuerdo con el Fondo Monetario, como dijiste muy bien. Entonces, sí, yo creo que el gobierno argentino está en una situación muy incómoda y a esto también le sumaría yo la cuestión Malvinas, porque cuando hay un conflicto donde supuestamente está en juego la autodeterminación de los pueblos, Malvinas también se nos puede volver en contra, y sobre todo en este año del 40 aniversario de la guerra, ¿no? Está bien, vos me podés decir, es muy distinta la situación de los ciudadanos rusos del Donbass, de esta zona del este de Ucrania, que siempre fueron rusos, que siempre hablaron ruso. Es muy distinta a la de los kelpers, que es una población trasplantada. Está bien, pero eso ya es hilar muy fino. En primera instancia es una situación delicada para el gobierno argentino. Vamos a ver cómo evoluciona, Mariano, esta realidad que día a día tiene en vilo a Europa y al mundo, y en la que hay demasiados intereses en juegos, pero sobre todo también demasiada potencia militar que estremece, que da miedo, que preocupa en el caso de que finalmente el conflicto bélico ocurra. Te mandamos un abrazo enorme y seguimos en contacto. Dale, Pablo, un abrazo para ustedes y a disposición. Muchísimas gracias. Muy El licenciado Mariano Saravia, analista de política internacional, en este análisis de un contexto que hoy tiene en vilo al mundo.